Mi esposo tenía una hermana sin parentesco consanguíneo, pero a sus ojos era más cercana que una familia. Renunció al puesto que yo tanto había luchado por conseguir en el departamento de publicidad, solo porque ella no soportaba las dificultades de trabajar en el campo. Mientras yo estaba en cama después de un doloroso aborto, él atendía a su hermana, a quien acababan de extirpar el apéndice. Incluso la admisión a la universidad que tanto me costó conseguir, él también se la entregó. Solo me dejó una frase: Crystal necesita esta oportunidad más que nadie. Ella disfrutó de todos los frutos de mi trabajo, pero aún así me empujó a la calle para morir bajo las ruedas de un coche. Morí llena de resentimiento, furia, un suspiro de satisfacción y arrepentimiento por mi propia debilidad. Cuando la vida me dio una segunda oportunidad, solicité el divorcio sin dudarlo. Pero mi esposo, siempre frío e indiferente, se negó. Abrí los ojos aturdido y vi un techo blanco. Un dolor sordo me punzaba en el bajo vientre. ¿Dónde estaba? ¿No estaba ya muerto? ¿Atropellado por un coche? La sensación de ser lanzado por los aires. El impacto contra el suelo fue tan fuerte que pareció como si hubiera ocurrido hace un momento. Nancy. Acabas de abortar. Necesitas descansar más. Una suave voz femenina me habló al oído. Giré la cabeza. Una joven enfermera me hablaba. Sus ojos se llenaron de preocupación. Un aborto. Había renacido. En mi vida pasada. Había pasado un mes entero preparándome para el examen de ingreso a la fábrica de maquinaria. Me sentía seguro. Casi seguro de aprobar. Pero cuando salió la lista final, mi nombre no figuraba. Estuve devastada durante días. Aunque me consolé pensando que la competencia era feroz. Y alguien mejor debió haberme superado. Entonces dejé escapar un suspiro ahogado. Escuché algunos chismes. Gavin es realmente especial. Incluso le cedió un puesto a su propia esposa. ¿Verdad? El departamento de publicidad es muy cómodo. Y solo están aceptando gente en esta ronda. Crystal quedó en tercer lugar y no pasó el corte. Oí que Gavin les dijo que su esposa renunció voluntariamente. Eso convirtió a Crystal en la siguiente en la fila. Una mujer cercana resopló mientras se mordía una semilla de melón. Simplemente no quería que Crystal sufriera en el campo. Claro. Crystal vive bien ahora. Pero quién sabe qué clase de pelea estará teniendo con Nancy en casa. Pobre Nancy. Su esposo siempre está del lado de los demás, nunca de ella. En cuanto escuché eso, sentí como si me hubiera caído un rayo. Volví a casa aturdido. Con la compra en la mano. Alegría, ira y una amarga decepción se entrelazaron en mi mente. Así que pasé. Y fue Gavin quien habló por mí. Cedió el puesto a Crystal sin consultarme. ¿Para qué? ¿Para hacerse el bueno? Usó mi nombre para una buena acción. Sin siquiera pedirme mi opinión. ¿Se dio cuenta de que era una petición vergonzosa? ¿Que ni siquiera se atrevió a decirlo en voz alta? Aunque fuera mi esposo. No tenía derecho a tomar esa decisión por mí. Dejé la compra en la cocina y salí furiosa a confrontar a Crystal. Gavin seguía trabajando. Pero Crystal estaría en casa. Nancy. ¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae por aquí hoy? Me recibió en la puerta. No dije nada. Solo la miré fijamente. Crystal tenía 19 años ese año. Juvenil y llena de encanto. Sus ojos de muñeca parecían hablar. La mayoría de los hombres la habrían encontrado irresistible, y sin duda lo fue. ¿Te dio Gavin el puesto en el departamento de publicidad?, pregunté sin rodeos. Un atisbo de pánico cruzó su rostro. Pero lo reprimió rápidamente. Jugueteó nerviosamente con los dedos y forzó una sonrisa. Nancy. ¿De qué hablas? Entré por méritos propios. Miró a su alrededor. Luego extendió la mano y tiró de la mía. No hablemos aquí. Pasen. Es más privado. ¿Entrar? ¿Por qué? Solo los culpables necesitan esconderse. Aparté la mano de golpe y la miré fríamente con burla.
¿Pasaste el examen? Crystal. Apenas lograste pasar la secundaria. Y no habías hecho más que tonterías estos últimos años. ¿Pasaste el examen? Le pregunté al perro de afuera si se lo creía. Al ver que no me rendía, los ojos de Crystal se llenaron de lágrimas. Parecía frágil y lastimosa. Habían estado presionando a jóvenes solteros como yo para que fuéramos a trabajar al campo. Dijo. Acabo de quejarme con Gavin. Y no esperaba que me diera esta solución. He oído que el trabajo agrícola es sucio y agotador. Me han mimado toda la vida, ¿cómo podría soportarlo? Y si me voy, mi madre se quedará sola en casa. Simplemente. No puedo. Me miró suplicante. Nancy, dame esta oportunidad. Eres muy capaz la próxima vez que la fábrica reclute. Seguro que volverás a entrar. Yo entré porque estudié mucho. Me quedé hasta altas horas de la noche. Esa no era razón para que me robara lo que había ganado. Me burlé. ¿Cómo puedes no sentir vergüenza de atribuirte el mérito del trabajo de otros? Ahora, voy a conseguir justicia ahora mismo. Acompáñame al comité de fábrica. Esa fábrica no le pertenece a Gavin. La agarré de la muñeca y empecé a arrastrarla escaleras abajo. Crystal se resistió. Sus ojos estaban abiertos por el pánico. No me voy. Gavin dijo que este trabajo es mío ahora. No me voy al campo. No me voy. Quizás el miedo a la vida la abrumó. De repente se soltó con todas sus fuerzas. Perdí el equilibrio y caí por las escaleras. Un dolor intenso me recorrió el abdomen. Sentí que algo cálido empezaba a fluir. Justo antes de perder el conocimiento. Vi cómo la expresión de Crystal pasaba del pánico al triunfo. Cuando volví a abrir los ojos, renací. Me puse una mano temblorosa sobre el vientre. Cariño, lo siento. Incluso con esta segunda oportunidad, no podría protegerte. Pero te lo prometo. Me aseguraré de que alguien pague por esto. La enfermera. Malinterpretando mi silencio. Pensé que aún estaba de luto por la pérdida de mi hijo. Ella suspiró y me ofreció un suave consuelo. No estés tan triste. Aún puedes tener otro bebé en el futuro. Por ahora, después de haber cumplido mi obsesión, me concentro en descansar y recuperarme bien. Las lágrimas resbalaron silenciosamente por mis mejillas, empapándolas en la almohada. Las sequé y forcé una sonrisa. Gracias, enfermera. Ella colocó la bolsa de suero con mucha habilidad. Solo hago mi trabajo. Pero bueno. ¿Esto es algo importante para Chultenter y estar aquí contigo? ¿Devan? Probablemente estaba demasiado ocupado atendiendo a su querida hermana. En su corazón. Nunca había sido tan importante como Crystal. Sonreí con amargura e inventé una excusa. No salva las apariencias. Ha estado muy liado con el trabajo. Seguro que vendrá cuando pueda. La enfermera le estrechó la mano. Claramente desaprobaba. Este bebé no era solo tuyo. ¿Qué clase de hombre piensa que el trabajo es más importante que la salud de su esposa? Estos hombres de hoy en día. Se detuvo. Nunca se debe hablar abiertamente con un desconocido. Estaré de guardia esta noche. Si necesitas algo, llámame. Asentí agradecido. Gracias. Enfermera. Puedes continuar. A la mañana siguiente, justo después de desayunar. Llamaron a la puerta. Era mi esposo Devan. Sus ojos brillantes y sus cejas afiladas. Labios finos carentes de calidez. Hombros anchos que se estrechaban hasta una cintura estrecha. Alto y escultural, se sentó al borde de la cama. Me miró y frunció el ceño ligeramente. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada que ni siquiera te diste cuenta de que estabas embarazada? Ese era mi esposo. Me hospitalizaron por un aborto espontáneo. Llegó tarde. Solo para empezar con reproches. Mi ciclo nunca es regular. No sabía que estaba embarazada. Respondí. Levanté la vista hacia él. ¿Y qué derecho tienes a cuestionarme?
Perdí al bebé porque Crystal me empujó. Deberías cuestionarla a ella. Levantó una mano para frotarse las sienes. Tenía ojeras. Probablemente no había dormido bien después de pasar la noche en vela con Crystal. Es solo una niña. Me dijo que no fue a propósito. Además, si no la hubieras arrastrado hasta los trabajadores. Comité para discutir. ¿Cómo te habría empujado accidentalmente por las escaleras? ¿A una niña? ¿Con 19 años? Menudo chiste. Gavin siempre la defendió sin rechistar. Entonces, según tu lógica, ¿merezco perder al bebé? Un perro rabioso me muerde. ¿Y se supone que debo reflexionar sobre por qué no le di un hueso primero? La furia me invadió el pecho. Agarré la copa esmaltada de la mesa y se la lancé. Gavin la esquivó. Y se estrelló contra el suelo. Con calma. Se agachó. Recogió los pedazos. Y los volvió a colocar sobre la mesa. Su rostro era severo. Como si estuviera regañando a un niño petulante. Nancy. Yo también estoy desconsolada por el bebé. Pero ya le cedí el puesto de la oficina de propaganda a Crystal. Dejémoslo así, no empeores las cosas. Le prometí a Duomenos que cuidaría de Crystal como a una hermana. No puedo verla sufrir en el campo. Mantenerla en la fábrica es la mejor opción. Duomenos otra vez. Siempre Duomenos. Amigo de la infancia de Gavin. Tomaron caminos diferentes de adultos. Gavin permaneció en la fábrica, ascendiendo poco a poco a director gracias a sus habilidades y antecedentes familiares. Duomenos se unió al ejército. Se dedicó a servir al país. Hace años. Murió durante una misión. Dejó una carta pidiéndole a Gavin que cuidara de su madre y su hermana. Desconsolado por sus amigos y su muerte prematura, Gavin se lo tomó muy en serio. La familia de Crystal perdió a su facturador. Temía que los intimidaran y empezó a colmarlos de cariño. En los 2 años que llevábamos casados, Gavin había usado el nombre de Duomenos incontables veces como pretexto para favorecer a Crystal. Lo había oído tantas veces que me había hecho callos. Al principio. Era solo dinero extra. Boletos de racionamiento. O suplementos. Todo venía de Gavin. Nunca le reproché a de lo que regalaba. Pero el puesto en la oficina de propaganda era algo por lo que había trabajado duro. No tenía derecho a cederlo. ¿Arruinar las cosas? Ah, ¿y ahora temes que toda la fábrica descubra que su director abusa del poder para beneficio propio? Me burlé para mis adentros. Una risa amarga me escocía los ojos. Gavin había cumplido la promesa que le hizo a su querida amiga Crystal de conseguir un trabajo cómodo y escapar de las dificultades de ser enviado al campo. ¿Y yo? Perdí la oportunidad que tanto me había costado ganar. Perdí a mi hijo. Y ahora mi esposo quería que lo dejara y siguiera adelante. Rabia. Dolor. Impotencia. Una oleada de emociones me invadió. Mi mente se quedó en blanco. Sentía la lengua trabada. Incapaz de formar palabras. Al ver mi silencio, Gavin siguió persuadiéndome. Esto es solo una injusticia temporal para ti. Juro que es la última vez. No volverá a pasar. Su tono era sincero. Cada palabra sincera. En mi vida pasada. Escuchar a Gavin suplicar así. De verdad le creí. Nací en el campo. Habíamos bebido un bourbon que nos habían dado en la juventud. No podían cargar cargas ni realizar trabajos forzados, simplemente preparar sus propias raciones de comida era una lucha. Las niñas lo pasaron aún peor. Lloraban por el sol y el viento. Después de tranquilizarme sentí lástima por Crystal. Una jovencita como ella. Luchar en el campo me conmovió profundamente. Gavin me ayudó a calmarme. Y lo dejé ir. Cuando supo que no seguiría adelante, Crystal vino a mi casa rebosante de gratitud. Nancy. Muchas gracias. No te preocupes, brillaré en tu publicación. No te decepcionaré. Mientras hablaba apretaba los puños.
llena de determinación juvenil. El ambiente era casi reconfortante. Y me dije, solo es esta vez. Pero algunas personas. Una vez que ayudes, solo aceptaré más. Lo que pasó después me tomó completamente por sorpresa. Crystal apareció un día agitándome mi carta de aceptación de la universidad como si fuera un trofeo. Nancy, de verdad que te lo agradezco. Me conseguiste trabajo en la fábrica cuando no quería ir al campo. Y ahora que han vuelto los exámenes de admisión a la universidad, incluso me has permitido entrar en la Universidad de Yanjing. Solo le lloré a Gavin diciéndole que nunca encontraría un buen marido sin un título. Y me dejó ocupar tu puesto sin dudarlo. Idiota. Naciste para ser mi trampolín. A Gavin no le importas. Cuando te empujé por las escaleras y perdiste al bebé. Fingí que coincidíamos con una K y me extirparon el apéndice. Gavin estuvo a mi lado toda la noche. ¿De verdad? Nancy. ¿Por qué no te quedaste en el campo? Tuviste que venir a competir conmigo por Gavin. Bueno. Mira, cuando vuelva de la universidad, estarás viejo y deslucido. Y todos verán que Gavin y yo somos la pareja perfecta. Debería agradecerte como es debido por construir esta hermosa vida para mí. En mi vida pasada, escuchar sus palabras me enfureció. Ser traicionado otra vez. Humillado otra vez, mi sueño de la universidad. Robado. No lo soporté. Arrastré a Crystal a la oficina de educación. De camino. Me empujó al tráfico. Ese fue el fin de mi misión. Una vida asfixiante. Mirando hacia atrás ahora. Todo encajaba con el dicho. Los despreciables tienen su pasaporte. El noble. Solo epitafios. Una vez que se rompe el límite. Otros solo aceptarán más y más. Fui demasiado amable en mi última vida. Pero no esta vez. Esta vida es mía. ¿Y qué dice Gavin? Me ladra ahora mismo. Después de mi cirugía de Mystery. Aún así, decidió cuidar de su hermana a la que le extirparon el apéndice. Como esposo fracasó. Pero como hermano. Probablemente podría ganar el premio al hermano modelo del año. Si eso es lo que quiere, que lo tenga. 2 vidas después. Ya no quiero saber nada de Gavin. No quería decir ni una palabra más. Aplané la almohada. Me acosté. Y me tapé con las sábanas. Ya lo entiendo. Puedes irte ya. Gavin se levantó. Pero no se fue de inmediato. Dio un paso adelante y me arropó con la manta. Y lo intentó de nuevo con la culpa en el rostro. El trabajo en la oficina de propaganda te habría agotado de todas formas. Siempre escribiendo informes y haciendo carteles. Ser la esposa del director es mucho más fácil. Mucha gente te envidia. Gavin siempre es el patriarca. Otorgándome favores desde arriba. Como si me estuviera haciendo un favor. Asqueroso. Me quedé de espaldas a él. Acostado de lado. Después de oír suficientes ladridos. Solo se convirtió en ruido. Aún así. No pude evitar poner los ojos en blanco. Fuera. Esta fue la primera y última vez en esta vida que le hablé con dureza a Gavin. Fue tan liberador decirlo en voz alta. Un hombre como él no merecía mi bondad. Tras un momento de silencio, lo oí suspirar. Los pasos se alejaban poco a poco. Debía cuidar de su querida hermanita. Afuera de la ventana. El sol brillaba con fuerza. Y la brisa danzaba suavemente con las hojas. Esta vez. Estaba decidido a vivir la vida que realmente quería. Tras pasar una semana en el hospital, el médico me dijo que me fuera a casa a descansar. Me dio algunas instrucciones. Casualmente Crystal también recibió el alta hoy. Así que Gavin había estado ocupado con los trámites de su alta. Me obligué a completar mi propio papeleo y caminé lentamente de regreso a las habitaciones del personal. En cuanto subí, vi una figura familiar parada en la puerta. Llevaba el pelo bien peinado. Su ropa estaba limpia y arreglada. A sus pies había montones de bolsas.
Y llevaba a dos ancianos con los pies atados. Mamá. Se dio la vuelta. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Y rápidamente se acercó para calmarme. Recibí tu llamada ayer y le dije rápidamente a tu papá que preparara todo. Tomé el primer autobús esta mañana para verte. Dijo sacudiendo la frente con una mezcla de frustración y preocupación. ¿Cómo pudiste ser tan atrevida? ¿Apenas nos contaste ayer un asunto tan serio? Si hubieras llamado antes, podría haber venido a atenderte. Después de mi último aborto. No quería que mi familia se preocupara. Así que no les había dicho ni una sola palabra a mis padres. Desde que me quedé callado. Gavin tampoco dijo nada, desde luego. Así que todos pensaban que mi matrimonio con él estaba bien. En mi vida pasada. Morí en un accidente de coche. Mis padres se pusieron canosos y desconsolados de la noche a la mañana, no me atrevía a imaginar su dolor. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero me los limpié a escondidas y forcé una leve sonrisa. Sí, los llamé a ti y a papá. Solo un poco tarde. Mamá. Por favor, no te enojes. Después de guardar las cosas que trajo, mi mamá por fin se sentó en el sofá. Una madre se preocupa por su hijo durante 100 años y se angustia por 99. Sobre todo cuando sucede algo tan grave. Traje 2 gallinas viejas para guisar esta noche, necesitas alimentarte bien. En aquellos tiempos, la cría de gallinas estaba regulada. Y solo quedaba una gallina vieja en casa. El dicho un niño con madre es un tesoro nunca fue más cierto. La tomé del brazo y me apoyé en su hombro. Gracias. Mamá. Eres muy amable. Ella también sonrió. Metiéndome suavemente el pelo suelto detrás de la oreja. No creo que puedas hacerte el lindo. No me lo explicaste bien por teléfono ayer. Ahora, seamos sinceros, ¿cómo se perdió nuestro nietecito? Me quedé en silencio un momento. Este matrimonio iba a terminar tarde o temprano. En lugar de ocultarlo y dejar que mis padres se preocuparan. Decidí contarlo todo, la causa y el efecto del aborto. Y el favoritismo descarado de Gavin. Mi madre se enfureció al oírlo todo y maldijo a Crystal y a Gavin con amargura. Esa pequeña zorra de Crystal. Te robó el trabajo. Te hizo abortar. Y sigue acaparando el cuidado de Gavin. Es una vergüenza. Tan joven y ya está arruinando la familia de alguien. Gavin no es mejor que siempre favorezca a los forasteros. Nunca acepté que te casaras con él. Tu abuelo organizó el compromiso de la infancia. ¿Pero a quién le importaba? Te gustaba. Así que tu papá y yo no hablamos mucho. Pero ahora... Mira la vida que llevas. En aquel entonces el abuelo de Gavin se lastimó y se cayó de un acantilado mientras luchaba contra sus enemigos. Fue mi abuelo quien lo salvó durante una cacería. Para saldar la deuda de vida, el abuelo de Gavin organizó el compromiso de la infancia de sus nietos. Hace 3 años. El abuelo de Gavin estaba gravemente enfermo. Quería ver a su único nieto asentarse antes de morir. Fue entonces cuando recordó este compromiso. Gavin era guapo y algo erudito. Me enamoré de él a primera vista. A mis padres les preocupaba que me casara con alguien de una ciudad de condado, donde sería vulnerable. Pero mis 2 abuelos insistieron en esta unión. Estaba decidida a casarme con él. Mis padres prepararon una generosa dote y me despidieron con gusto. Pero nunca imaginé que el matrimonio resultaría así. Gavin era mi esposo, pero era aún más hermano de Crystal. Su favoritismo hacia Crystal excedió con creces lo que me dio. Una vez infiel. Para siempre sin perdón. En mi vida pasada, pagué con mi vida al ver a mi madre tan disgustada. Extendí la mano y le di unas palmaditas suaves en la espalda para consolarla. Mamá, por favor, no te enojes. No vale la pena enfermarse por preocuparse por los demás. Además, quiero divorciarme de Gavin. Pensé que se opondría. Dado lo mal que la sociedad ve el divorcio. ¿Divorciarse? Hazlo ya. Tu padre y yo te apoyamos. Gavin le dio tu trabajo a esa zorrita de Crystal una vez.
¿Quién sabe qué le dará después? No toleraremos esta humillación. Una vez que te divorcies, ven a casa conmigo y te apoyaremos. Tú eres papá y yo. Más tus 3 hermanos. Soy la hija menor. Con 3 hermanos mayores. Mis padres y hermanos me quieren mucho. Aunque mis padres están envejeciendo y mis hermanos tienen sus propias familias, nunca me descuidarían. Quedarme en la capital del condado también me convencía para futuros arreglos. Pero las palabras de mi madre me conmovieron. Y las lágrimas resbalaron sin darme cuenta. Gracias, mamá. Me secó las lágrimas. Sus dedos estaban ásperos por años de duro trabajo, pero cálidos y reconfortantes. Tonta. No me lo agradezcas. Todavía estás en las primeras etapas de la recuperación, no se permite llorar. O tendrás problemas de salud permanentes. Toca. Toc. Toc. Mi mamá me empujó suavemente hacia abajo. Entonces me levanté para abrir la puerta. Mamá. ¿Quién es? Apareció Road Tte. Llevando fruta en una mano y metiendo a Crystal con la otra. Nancy. Traje a Crystal aquí hoy para disculparme y agradecerte por haberle dado tu trabajo. Road Tte lo dijo con cautela. Su rostro reflejaba una sonrisa cautelosa. Dicen que perro que muerde no ladra. En mi vida pasada, Crystal me había robado el trabajo e incluso mi plaza en la universidad. Su madre, Road Tte, nunca mostró remordimiento. Sabía lo que Crystal había hecho, pero no estaba dispuesta a renunciar a los beneficios que tenía a su alcance. Así que lo aceptó todo en silencio. Esta vez probablemente al enterarse de que mi madre había venido y temiendo que armáramos un escándalo. Corrió con los regalos. En cuanto mi mamá supo que eran Crystal y su madre, se arremangó y empezó a maldecir. Así que eres Crystal. Primero le robaste el trabajo a mi hija. La obligaste a abortar. ¿Y ahora tienes el descaro de aparecer aquí? Mi madre era invencible entre las mujeres del pueblo en lo que a pelea se refiere. Su fiereza resultaba intimidante. Crystal se escondió detrás de su madre, intentando defenderse nerviosamente. ¿Cómo puede llamarse robo a esto? Dobbin es el marido de Nancy, ¿no tiene voz ni voto sobre sus cosas? Además, no quise provocar el aborto de Nancy. Ya vine a disculparme. ¿Qué más quieres? Road Tte intervino. Sí, no he cumplido mi obsesión. Todo esto fue decisión de Gavin. ¿Cómo puedes culpar a Crystal? Mi mamá ya no soportaba que la gente probara su suerte sin pudor delante de sus narices. Uf. ¿Tú y tu hija consiguieron lo que querían y siguen fingiendo ser inocentes? ¿En qué época creen que estamos? Aferrarse a ese marido anticuado es lo máximo. Tonterías. Hasta nosotros en el campo sabemos que las mujeres sostienen la mitad del cielo. Eres joven, pero ya estás muy atrasado. Creo que tu mentalidad está trastocada. Necesitas un buen Mac allá en el campo. ¿Trabajar? ¿Es ese tu trabajo? No podrías conseguirlo tú mismo. Así que incitaste a Gavin a arrebatarle el puesto a mi hija. Bien. Ya que eres tan descarado. No me culpes por correr la voz y dejar que todos te juzguen. Dicho esto, mi madre corrió hacia la puerta y me lanzó una mirada significativa. Road Tte vio que mi madre hablaba en serio e inmediatamente intervino para detenerla. Pero mi madre llevaba años realizando trabajos forzados y era fuerte. Aunque Road Tte había disfrutado de las ventajas y la logística todo este tiempo, no pudo contenerla. Mi mamá se dirigió rápidamente a la puerta y expresó sus quejas en voz alta. Todos. Vengan a juzgar esto. Crystal le robó el trabajo a mi hija. La empujó por las escaleras y perdió a su bebé. Y ahora tiene el descaro de darle unas frutas no deseadas a mi Nancy para que se trague esta injusticia silenciosa. ¿Dónde está la justicia? Quiero que la dirección de la fábrica les permita arreglar las cosas. Corrí hacia la puerta. Pálida y soportando el peso de la humillación. Apoyada pesadamente contra el marco. Mamá. Para. Es todo culpa mía. Crystal quería mi trabajo, debería haberlo cedido voluntariamente en lugar de confrontarla.
Tenía los ojos rojos y, mientras luchaba por contener las lágrimas, Gavin la trata como a una hermana. Como su cuñada. Todo lo que hago se espera de mí. Era la hora de cenar. Y la voz fuerte de mi madre atrajo a una docena de mujeres a nuestra puerta. Ansiosas por el drama. Antes. La historia de que Crystal me había robado el trabajo se susurró en voz baja. Sin mi voz. La gente lo había descartado como un simple chisme. Ahora, con todo expuesto abiertamente, se convirtió en el tema de conversación del pueblo. Todos en el complejo de trabajadores habían establecido una relación entre Gavin y la familia de Crystal y habían visto cómo él la favorecía a lo largo de los años. Si Gavin pudiera entregarle a Crystal el trabajo de su esposa hoy, y si mañana se fijara en algo más mío, ¿se lo daría también? La gente tiende a ignorar lo que no le concierne. Pero cuando se trata de sus propios intereses, se convirtieron en gatos con la cola pisoteada, listos para arañar y arañar con furia. La noticia se extendió rápidamente. La fábrica bullía. Para acallar los rumores, el comité de fábrica decidió restituirme el trabajo. En cuanto a Crystal, podía hacer lo que quisiera en otro sitio. Con el asunto perfectamente resuelto, preparé algunas cosas para que mi madre se las llevara a casa. Tela defectuosa comprada a través de contactos. 2 paquetes de pastelitos de huevo y chips de melocotón. Y 1 kilo de caramelos duros. Ya basta. Ya basta. Que no tenemos en casa. No malgastes dinero. Sonreí. Metí los artículos en una bolsa de red. Los regalos de una hija siempre son especiales. Las arrugas de mi madre se desvanecieron en una sonrisa. Cuando una hija es filial, los padres deben comer bien y abrigarse bien, no pueden dejar que la bondad de su hija se enfríe. Me senté en la cama. La cálida luz amarilla de la lámpara de noche hacía que la habitación fuera acogedora. Oí que se abría la puerta de la sala. La noche era profunda. Gavin llegó exhausto. Su rostro estaba cargado de cansancio. Apenas levanté la vista. Saludé con desdén. ¿Has vuelto? Gavin se quitó el abrigo y lo tiró a un lado. Sentado en el taburete junto al escritorio. Armaste un escándalo con tu mamá. No solo recuperaste tu trabajo, sino que también perjudicaste la opinión que la fábrica tenía de Crystal. ¿Estás satisfecho ahora? Hizo una pausa. Irritado. Lo dejé en un vaso de munición y lo bebí hasta secarlo. El vaso estaba vacío. Antes. Le habría preparado una bebida caliente a Gavin antes de que volviera a casa. Me preocupaba que tomara demasiado té por la noche y no pudiera dormir. Incluso había empezado a tomar té de flores. Pero de ahora en adelante, ya no me preocuparía por él. Gavin dejó la taza vacía con torpeza e intentó disimularlo con palabras. ¿No quedamos en el hospital en que este asunto estaba cerrado? ¿A qué se debía ese cambio de opinión repentino? Cerré el libro de golpe. Era tu ilusión. Nunca accedí a dejarlo ir. Gavin. ¿Eres tan listo, Calden, por haberle encontrado otro trabajo a Crystal? Lo dijo con ligereza. Todos quieren un trabajo estable. Pero los puestos oficiales en la ciudad valen oro y no es fácil conseguir un empleo formal. Solo conseguí el puesto en el departamento de propaganda gracias a mis calificaciones. Eso le dio a Gavin cierta influencia. No podía, descaradamente y sin motivo, conseguirle a Crystal un puesto formal. Gavin me miró con una expresión compleja, mis palabras claramente habían tocado la fibra sensible. Nancy nunca ha sido tan mordaz y sarcástica. Ya te devolvieron el trabajo. ¿Cuánto tiempo seguirás enojado? ¿Antes? ¿Cómo era yo antes? Amable y bondadoso con Gavin. Virtuoso y considerado. Cortés y modesto por fuera. Todos decían que era una buena esposa de gerente de fábrica. ¿Y qué conseguí con eso? Gavin siguió aprovechándose de su ventaja. Dejó que Crystal me reemplazara en la universidad. En mi vida pasada, antes de enfrentarme a Crystal, primero fui con Gavin. ¿Qué dijo? Crystal solo tiene un diploma de secundaria. Después de la universidad, puede casarse bien.
Es difícil estudiar en una ciudad lejana y desconocida. Estoy a punto de ascenderme en la fábrica de maquinaria de la ciudad, ¿verdad? Como esposa del gerente. ¿Mejor una vida cómoda? Nancy. Ya que puedes darle tu trabajo a Crystal. ¿Qué más da una vez más? Crystal necesita este puesto más que nunca. Gavin solo sacrificó mis intereses para satisfacer los deseos de Crystal. Esta vez. Ya no sería un trampolín para los demás. Resoplé levemente. Mirando a Gavin con una sonrisa burlona. Piensa lo que quieras de mí, me da igual. El trabajo fue mío gracias a mi esfuerzo. Retractarme es lo justo. Y por mucho que discuta, tengo razón. Además, Gavin previó mi respuesta. Para que lo sepas, quiero el divorcio. Gavin y Butch se arremangaron hasta los antebrazos. Ojos llenos de confusión. ¿Por qué divorciarse? Llevamos 2 años casados. Excepto por este problema laboral. Creo que no te he maltratado. Sin comparación. Gavin sí que fue decente conmigo. El día de nuestra boda, me entregó el control total de las finanzas familiares. Nunca faltó un regalo para las fiestas ni los cumpleaños, y trató a mi familia como un yerno y un cuñado. Pero es mi esposo. Mi esposo prefirió a alguien de afuera antes que a mí. Dudar y no cortar la relación solo empeoró las cosas. Por Crystal. Porque tenía miedo de arriesgarme. Pensando si volvía a empezar. Podría ser más importante para ti que Crystal. En lugar de volverme una loca histérica en esta amargura, prefiero dejarlo ir y perseguir la vida que quiero. Gavin se quedó atónito. ¿Crystal? Solo la veo como una hermana, lo sabes. La tratas como a una hermana. Pero ella te trata como a un amante. La apariencia de Gavin. Habilidades. Sus antecedentes familiares y su estatus eran muy superiores a los de otros. Trataba a Crystal tan bien que despertó en ella un anhelo posesivo. Era natural que sintiéramos un afecto incipiente y una promesa secreta de amor. Pero tratas a Crystal aún mejor. Siempre la favoreces y la consientes. Me quitaste el trabajo y se lo diste a ella. Incluso cuando me empujó por las escaleras y provocó mi aborto. Tú generosamente lo dejaste ir. Pensar en ese niño, que estaba condenado desde el principio, me atravesó el corazón otra vez. Cuando estuve en la cama del hospital después del aborto, mi esposo nunca me descuidó. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Estabas cuidando a Crystal después de su apendicectomía. Ni siquiera tuviste tiempo de venir a verme ni de consolarme. Al día siguiente lo primero que hiciste fue acusarme. Cada acusación impactaba los oídos de Gavin como un trueno. Sus ojos estaban rojos y ligeramente rojos mientras me apretaba la mano con ansiedad. Nancy. Lo siento. Lo siento. Te amo. Prometo que tendré en cuenta tus sentimientos de ahora en adelante. Por favor. No nos divorciemos. Con amor o sin él. Todo fue una ilusión. No. Mientras Crystal aparezca en nuestras vidas. Siempre será una espina en mi corazón. No divorciarse está bien con una condición, excepto si muere. No debes preocuparte por ella nunca más. Si puedes hacer eso, entonces no nos divorciaremos. ¿De verdad podría Gavin hacer eso? Incluso rompió sus principios para usar sus contactos para que Crystal pudiera ocupar mi plaza en la universidad. El dinero se puede pagar. Pero las deudas de favor son difíciles de saldar. Gavin se pasó los dedos por el pelo, frustrado. Mirándome con dolor. Nancy. ¿Por qué me obligas? Dinos amén como mi buen hermano. Y su último deseo fue que cuidara de su hermana. Crystal creció bajo mi cuidado. No es mala por naturaleza, no puedo ignorarla. Eso no está nada mal. Crystal me lo puso difícil a propósito en el banquete de bodas. Me emborrachó. El día después de la boda. Ella presumió de su superioridad delante de mí. Presumía de lo bueno y atento que era Gavin con ella. En mi cumpleaños. Fingió estar enferma para alejar a Gavin. Para subir más alto. Me empujó al centro de la calle.
donde un coche casi me atropella. Estaba poniendo a prueba los límites de Gavin. Más tarde, ver que Gavin nunca la responsabilizó por robarme el trabajo. Por causar mi aborto. Ni siquiera por quitarme mi plaza en la universidad. Se atrevió a intentar matarme. Habiendo vivido 2 veces. Hasta los más torpes por fin verían con claridad. Retiré la mano con expresión lujuriosa. O si quieres cuidar de Crystal. Es asunto tuyo. Una vez que nos divorciemos, no me incumbe si la tratas como a tu hermana o como a tu amante. Soy tan intolerante que quiero el amor y el favoritismo absolutos de mi esposo. No puedes darme eso. Así que no quiero perder el tiempo en esta relación. El divorcio es la mejor opción para ambos. Lo miré de reojo. Ya que nos estamos divorciando, dormiremos en habitaciones separadas de ahora en adelante. Esta habitación la decoré yo misma. Y me gusta mucho. Así que, por favor, duerme en la habitación de invitados. Después de decir esto, apagué la lámpara de noche y me deslicé cuidadosamente bajo las sábanas. Nancy. Escúchame. No le di oportunidad de hablar. El médico dijo que incluso después de un aborto espontáneo. Necesito descansar. Es tarde. Quiero dormir. Por favor, cierra la puerta al salir. Gracias. Ya que me negué a comunicarme. Gavin agarró su abrigo y salió del dormitorio principal. Cerró la puerta tras él. Algunos se dieron vueltas en la cama y otros durmieron profundamente. Un mes después, tras recuperarme, salí a buscar un lugar donde vivir. Como estaba decidida a divorciarme, quería retirarme de la vida del otro. Tras un día de búsqueda, por fin encontré una casa adecuada cerca de la comisaría del condado. Solo necesitaba mudarme. Gavin. Gracias por el certificado que me ayudaste a conseguir. No tendré que volver al campo. La voz de Crystal resonó en el pasillo. Se quedaron en la puerta, pero no entraron. Oí que Nancy se está divorciando de ti. ¿Sigue enfadada porque me diste el trabajo? Nancy es una niña muy ocupada en la fábrica. Y no deberías preocuparte por nimiedades. Quizás debería ir a convencerla. Las mujeres siempre nos entendemos mejor. El trabajo de Gavin como director de fábrica era realmente duro. Y con mi decisión de divorciarme, todo se había vuelto un caos. Por fin, después de salir del trabajo descansando. No esperaba que Crystal me bloqueara la puerta. Crystal solía ser diplomática. ¿Por qué la regañaba tanto hoy? Pero como era la querida hermana menor de Gavin, no podía hablarle con dureza. Se frotó la frente con cautela, reprimiendo su impaciencia. Crystal era un pesado llorón. Esto es entre Nancy y yo. No tienes de qué preocuparte. Además, según yo, se suma a una sesión de ligadura fallida. Deberías llamarla cuñada. Crystal llevaba mucho tiempo sintiendo algo por Gavin. De ninguna manera me llamaría cuñada. Me llamó hermana Nancy a propósito. Para fastidiarme. Gavin no se había dado cuenta en 2 años de matrimonio. Pero después de proponerle el divorcio, él empezó a corregirla. Claramente había cumplido mi obsesión. No era ignorancia, sino indiferencia. Los cariños tardíos son como hierba barata. Crystal pareció irritarse con la palabra cuñada. Nancy no es mi cuñada. Mi cuñada solo sería la esposa de mi hermano. Nancy es solo una patanita de campo, ¿cómo podría merecer a Gavin? Su ira aumentó cuando dio un paso adelante y tomó la mano de Gavin. Me gustas desde hace mucho tiempo, Gavin. Desde que Nancy quiere el divorcio. ¿Por qué no accedes y te casas conmigo? ¿No le prometiste a mi hermano que siempre me cuidarías? Casarte conmigo lo haría aún más legítimo. La locura de Crystal sobresaltó a Gavin. Y rápidamente retiró la mano como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Nunca imaginó que su dulce hermanita desarrollaría esos sentimientos por él. Gavin miró a Crystal con seriedad y la rechazó con frialdad. Antes solo te veía como mi hermana. Ahora. Y para siempre. Mi esposa siempre será Nancy. Las lágrimas corrían por el rostro de Crystal.
No, no lo creo. ¿Quién sería tan bueno con alguien sin motivo? Me trajiste agua con azúcar morena y bolsas de agua caliente. Cuando me extirparon el apéndice. Me cuidaste durante una semana entera y ni siquiera te preocupaste por Nancy después de su aborto. Recuerdas cada uno de mis cumpleaños y eliges con cuidado los regalos para mí. ¿Son todas mentiras? Así que Gavin hizo tanto por Crystal. Haciéndome quedar como el villano que rompe una relación. Aplausos, aplausos, aplausos. No pude evitar aplaudir con fuerza. Sorprendido en el silencioso pasillo. Qué espléndido drama de una mujer enamorada y un hombre despiadado, verdaderamente magnífico. Crystal se sorprendió al verme regresar. Luego se enderezó con orgullo y dijo con rectitud, te estás divorciando de Gavin. Así que no le impidas buscar la felicidad. Miré a Gavin. Gavin ya estaba al borde de la ira. Crystal. Vuelve a casa. No me hagas decir cosas peores. Por primera vez en muchos años, Gavin le gritó a Crystal y frente a su rival. Ella quedó en ridículo. Llorando mientras huía. Abrí la puerta y me senté tranquilamente en el sofá. Me serví una taza de té de flores. Gavin dudó antes de sentarse. Nancy, lo que acabo de decir fue sincero. Oh. No me lo tomé en serio. Viendo que no estaba enojada ni celosa. Gavin entró en pánico. Se arrodilló en el suelo. Explicó con ansiedad. Nancy, lo siento. Me equivoqué antes. Lo prometo. Este viaje al campo será la última vez que ayude a Crystal. Después de esto. Ya no me meteré con ella. Te amo de verdad. No nos divorciemos. ¿De acuerdo? Sonreí. Si Crystal no me lo hubiera dicho ella misma, no habría sabido cuánto hiciste por ella. Nuestro matrimonio es como un espejo roto sin remedio. No puedo perdonarte. Y ese niño que aún no ha nacido tampoco. Su padre era tan parcial e incompetente que ni siquiera pudo vengar a su asesino. Gavin se encorvó. El niño era culpa suya. Su deuda conmigo. ¿De verdad quieres divorciarte? Jugueteé con la taza de té. La flor marchita se desplegó lentamente en el agua. Sí. Puedes desquitarte si quieres. Podemos vivir separados. Un día que esté de mal humor. Iré al dormitorio de los trabajadores a charlar con la suegra de mi cuñada sobre cómo me caí por las escaleras. Mientras mi esposo cuidaba del culpable. Y como Crystal te prometió su corazón en secreto. Es una chica soltera que se entromete en el matrimonio de otra persona. Sea cierto o falso. Su reputación está arruinada. Gavin guardó silencio un buen rato antes de responder con voz ronca. Bien. Divorcio. Pero no le compliques las cosas a Crystal. Mira. Aunque Crystal ya había dicho cosas impactantes. Años de favoritismo ya se habían convertido en un hábito para Gavin. Primero. Fue el último deseo de un hermano moribundo. Segundo. Una hermana verdaderamente querida. Gavin jamás me dejaría arruinar su reputación. Como la pareja inmortal que pagamos en QNIG, cuyas túnicas de seda rasgadas no pudieron mantenerlos unidos. Nuestro matrimonio distaba mucho de ser perfecto. Gavin solo pudo quedarse con lo que pudo ahorrar. Nos divorciamos sin problemas. Mi tercer hermano vino a la ciudad para ayudarme con la mudanza. Se acercaba el año 77. Aunque ya había presentado el examen de admisión a la universidad. El primer examen generalizado fue una selección de los mejores entre los mejores, no podía permitirme el lujo de descuidar el ritmo. Reuní materiales de estudio y comencé a repasarlos con seriedad. Cuando me cansaba, escribía artículos para entregar. La vida era tranquila. Mientras tanto, Gavin se sentía abrumado por el constante apego de Crystal. Me enteré de su situación por unas cuñadas cercanas a mí cuando vinieron de visita. Desde el divorcio de Gavin, Crystal había estado como un perro oliendo carne. Lo seguía a todas partes. Un día se torció el tobillo y le exigió a Gavin que la acompañara al hospital. Al siguiente.
Tenía dolores de estómago y necesitaba que le trajera agua caliente. Cuando la compasión no funcionó, empezó a jugar a ser la esposa devota y la madre amorosa. Hoy cocinó sopa de ñame y costilla de cerdo. Mañana ella tejía cicatrices y guantes. Incluso lo seguía a casa para limpiar. Gavin solo la veía como una hermana. Se divorció a regañadientes y sin querer. Ahora, enredado en la insistencia de Crystal, estaba irritado y inconscientemente la culpaba de parte del divorcio. Al ver que no podía convencer a Gavin, por consejo de su madre, Crystal lo emborrachó. Al día siguiente su madre los encontró compartiendo cama. Estaban despeinados. Su madre gritó de inmediato. Bajo la atenta mirada de todos, Gavin no tuvo más remedio que asumir la responsabilidad y casarse con Crystal. La persona a la que había amado como a una hermana había conspirado contra él de esta manera. Gavin estaba muy decepcionado de Crystal. Viajaba con frecuencia y trabajaba horas extras, dejándola sola en una casa vacía. Crystal. Sintiendo la enorme brecha entre el matrimonio por el que tanto luchó y la realidad. Naturalmente no estaba dispuesta a aceptarlo. Le preguntaba a Gavin todos los días. Su caótica vida se convirtió en el hazmerreír de los trabajadores de la fábrica. Pero nada de esto me preocupaba. Vivía mis días con tranquilidad. En un día frío, terminé el último examen y salí de la sala. Los resultados llegaron rápido. Una vez más, recibí una carta de admisión de la Universidad de Yanjin. El camino fue espinoso. Pero el futuro florecía. Siempre perseguiría la vida que deseaba. Después de renacer, planeaba evitar a todos los idiotas y empezar a salir con mi esposo pronto. Pero el futuro esposo esclavo, gentil y refinado, sigue siendo un tipo arrogante. Cuando me confesé, me miró con desdén. No estaría contigo ni aunque me casara con un coche. Después, me persiguió como un hombre en llamas, llorando y arañando mi puerta. Esposa, no puedo vivir sin ti. ¿Estás seguro de que Zephyr está aquí? Miré con recelo la barra frente a mí. Mi aprendiz menor, a quien arrastré hasta aquí, se palmeó el pecho con confianza. En ese momento, Zephyr definitivamente está aquí. Una vez que entres, lo encontrarás. Sí. Así es mi futuro esposo. Que es gentil y refinado. Se le daba bien recibir invitados y cocinar. ¿De verdad era un mujeriego de 20 y tantos? Incluso me mintió. Dijo que estaba concentrado en estudiar. Me reí con rabia. Pero aún así le envié el dinero del guía a mi subalterno como prometí. Gracias, Luna. Mi subordinado revisó el pago extra y me miró perplejo. Zephyr es un delincuente famoso por aquí. Hermana mayor. ¿Por qué lo buscas? Estoy aquí para hablar de la vida con mi futuro esposo. Dejando esta frase atrás. Ignorando la expresión de terror de mi compañero, abrí la puerta. El bar oscuro estaba lleno de música estridente. Hombres y mujeres me observaban fijamente. El ambiente estaba repleto de hormonas. Entrecerré los ojos para adaptarme al ambiente y rechacé a los hombres que querían invitarme a bailar antes de finalmente ver a Zephyr en una de las cabinas más cercanas a la pista. A diferencia del futuro esposo que siempre viste con pulcritud y una sonrisa en los labios, este Zephyr llevaba camisa, trasero y hasta la clavícula. Su larga cabellera casi le cubría los ojos. Cruzó las piernas. Se apoyó perezosamente en el sofá, agitando una copa con una mano. Bebía a sorbos de vez en cuando, mirando a su alrededor con arrogancia. Pero era guapo. Y su postura lo hacía parecer un gángster en una película. Con las actitudes halagadoras de la gente a su alrededor. Destacaba como una estrella entre muchos. Era un Zephyr del que no sabía nada. Joven, juvenil, arrogante. Rebelde. Con una actitud de no importarle nada. Además, un Zephyr que aún no se había enamorado de mí. Mis 2 novios anteriores eran unos imbéciles. Uno me engañó. El otro quiso destruir a mi familia justo después de empezar a salir y me manipuló emocionalmente.
Zephyr es mi tercer novio. Se enamoró de mí a primera vista, cuando tenía 27 años, y me persiguió sin descanso durante un año entero antes de que aceptara. Un hombre decidido en los negocios. Recogía incansablemente las flores perfectas para mí todos los días y me preparaba sopa de jengibre durante mi regla con un cuidado meticuloso, prácticamente impecable. Después de que empezamos a salir, no se relajó solo porque estuviéramos juntos. Era el mismo de siempre. No limitó mi carrera ni mis aficiones. Pero tampoco se dejó llevar ciegamente por mis decisiones. Sopesó los pros y los contras y me dio consejos. Solo en el amor se comportaba como un niño pequeño. Ansioso por ponerme un anillo y obligarme a casarnos una vez que nos estableciéramos. Nuestra relación siempre ha sido buena. Aunque ya no somos jóvenes, siempre me mima como a una niña. Y todo lo que él diga se hará. El típico marido esclavo. El día antes de mi renacimiento. Incluso me preguntó tímidamente si podíamos retrasar un poco la llegada de los hijos porque no quería que interrumpiéramos nuestro tiempo a solas. Acepté de inmediato. Y se puso tan contento como un zorro que robó carne. Jugando conmigo hasta que me dolió la espalda. Pero inesperadamente habiendo cumplido mi obsesión. Después de solo una noche de sueño. Volví a la universidad. Mi marido, que era un hombre mayor, desapareció de repente. Y me quedé soltera de la noche a la mañana. En ese entonces estaba conociendo a mi primer novio imbécil. Por suerte había cumplido mi obsesión. Todavía estábamos en la etapa ambigua y no habíamos empezado a salir oficialmente. Corté ese romance malo de una vez por todas. Luego dejé escapar un suspiro bajo. Como dijo Zephyr una vez. Pedí prestado un favor y fui a su escuela. Luego dejé escapar un suspiro. Vi esta escena ahora. El arrogante Zephyr de edición limitada. Me serené y me acerqué. Le dio una palmadita en el hombro. Este futuro marido esclavo estándar ni siquiera levantó los párpados y dijo, no, charlemos. Sí. Zephyr nunca me había contestado así. Casi me ahogo y tosí varias veces antes de recuperarme. Los hombres y mujeres que me rodeaban me miraban, algunos reían. Otros observaban para entretenerse. Si hubiera sido mi yo más joven, de antes de renacer. Me habría dado vergüenza. Sonreí torpemente. Y me di la vuelta para correr. Pero después de estar con Zephyr tanto tiempo, mi falta de confianza se había convertido poco a poco en una piel dura. Lo recordé y miré las llaves del coche sobre la mesa. Sonriendo ampliamente. Si te gano una carrera, ¿me darías tu WeChat? En el futuro. Zephyr está ocupado con el trabajo. Y cuando tiene tiempo libre, las carreras son su única afición. Si las finanzas familiares no estuvieran en mis manos, probablemente se compraría todos los coches que quisiera y aún así no tendría suficientes garajes. En aquel entonces siempre decía que era una pena no haberme conocido de joven. De lo contrario, sin duda me mostraría sus habilidades de rey de las carreras. También dijo que la mejor manera de provocarlo era con carreras y me encontraba con su versión más joven. Claro que sí. Antes de que pudiera decir más, Zephyr se levantó. Claramente molesto. Y finalmente me miró con atención, arqueando las cejas. Levantó la barbilla. Si pierdes, tienes que contarme 3 veces antes de irte. Con público. Nadie se negaría. Los hombres que ganaban y patinaban con Zephyr nos animaron y nos siguieron hasta el hipódromo más cercano. Todos charlaban, esperando verme pasar vergüenza. Un chico bromeó. Muchas chicas quieren a Zephyr, hablamos. Pero tú eres la primera en desafiarlo con una carrera. Chica. Puede que no consigas su WeChat. Pero no te quedes mal. Eso sería feo. Los ignoré y elegí un auto que se veía bien. Subiendo. Zephyr mascó chicle. Me miró. Y también se subió a su coche. La carrera comenzó con el rugido de los motores. Las expresiones de los espectadores fueron cambiando gradualmente. Era mi primera vez corriendo aquí. Y conducía un coche provisional que no había sido probado. Pero salvo por una salida más lenta, donde Zephyr se adelantó.
Desde la primera curva prácticamente aplasté a Zephyr. Al final, gané por media vuelta con una gran ventaja. Abrí la puerta. Zephyr salió con cara de pocos amigos y a regañadientes, me entregó su código QR de WeChat. Me reí suavemente. Si me lo hubieras dado antes, no estaríamos aquí. La versión experimentada del futuro Zephyr prácticamente nunca me ha vencido. Así que la versión más joven, de veintitantos, es aún menos probable. Tras escanear su código QR y agregarlo como amigo, levanté la vista y vi a Zephyr mirándome con una expresión muy extraña. Pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron, Zephyr se giró rápidamente y les gritó al grupo de amigos que estaban detrás de él. ¿Qué miras? ¿Nunca has visto a nadie perder una partida? Vamos. Después de decir eso, frunció el ceño y estaba a punto de irse. Di 2 pasos adelante y lo perseguí. Espera. Zephyr frunció el ceño. ¿Qué? ¿No te basta con mi WeChat? ¿Quieres que te cuente 3 veces también? Me presento. Soy Luna. Extendí la mano con cautela. Tu futura esposa. En cuanto dije eso, todos los que nos observaban se quedaron boquiabiertos. Zephyr guardó silencio un momento. De repente hizo una mueca de desprecio. Batió lentamente y abrió la camisa hasta arriba. Se ajustó el cuello. Y de repente parecía un poco más como su futuro, sereno. Antes de casarnos. A Zephyr siempre le preocupaba que me escapara. Inventaba historias sin parar sobre cómo nos conocimos de jóvenes. Apretaba los dientes intentando borrar los recuerdos de mis 2 exnovios. En aquel entonces siempre decía que mi personalidad y mi físico eran exactamente como la chica de sus sueños. Si volviera al pasado y apareciera ante él, sin duda se enamoraría a primera vista. Pero ahora que realmente he regresado al pasado. La joven Zephyr me mira con solo desconfianza y resistencia. Futura esposa. Dijo cada palabra deliberadamente. Aunque tuviera que casarme con alguien, no sería contigo. Me quedé sin palabras. Muy bien. Zephyr. Me creí tus tonterías. Y ahora estoy perdiendo a mi esposa. Siguiendo la atenta guía del futuro Zephyr. Terminé furioso después de mi primer encuentro con el Zephyr del pasado. ¿Amor a primera vista? Menudo chiste. Aplasté a un Kim vacío que me bloqueaba el paso, como si fuera la cabeza de Zephyr. Luego lo pateó hacia el cubo de basura de la esquina. El animal deforme se tambaleó hacia el reyezuelo y casi se cae dentro. Con un fuerte ruido metálico. Gran parte de mi ira se disipó. No lo ignoro dadas las cosas entre él y yo. Es perfectamente normal decirle estas cosas al Zephyr del pasado cuando lo veo. Pero saberlo racionalmente es una cosa. Lograr no enojarme es otra. Estoy demasiado acostumbrada a ver su mirada amorosa cuando me mira. Demasiado acostumbrada a su indulgencia. Demasiado acostumbrada a que cada palabra fuera recíproca. Porque quería volver a ese estado familiar cuanto antes. Ingenuamente me tomé en serio la broma de Zephyr del futuro. En realidad, no había estado en ninguna situación que pusiera en peligro mi vida. Tampoco había habido ninguna razón especial. Vivía bien, así que ¿por qué me eligieron para renacer? No lo entiendo. En estos pocos días después del renacimiento he estado aturdido e irreal. No siento conexión con nada a mi alrededor. Es como si hubiera dormido bien y hubiera abierto los ojos. Podría estar de vuelta en esa casita que decoramos juntos. Al girarme vi el rostro dormido de Zephyr. Hasta que tras ser rechazado y sentir el primer frío del viento otoñal, finalmente desperté de golpe, como si me hubieran dado una bofetada. A los 24. La vida de Luna está llena de idiotas. Experimentos interminables. Papeles interminables. Un círculo social vacío, nacido de la inseguridad. Y una juventud que se puede desperdiciar sin control. Pero no hay Zephyr. Podría perseguirlo con terquedad. Hacerle promesas a todo el mundo. Intentar que vuelva a ser mi novio. Mi esposo. Pero después de la subida de confianza inicial. Cuando me calmo. Tengo miedo.
De vuelta en mi dormitorio. Estoy tumbado en la cama mirando las redes sociales de Zephyr. Mirando todo lo que ha mencionado y lo que no. Revitalizándolo todo, de carne y hueso, tengo mucho miedo. En el futuro. Claro. Somos compañeros cariñosos y en sintonía. Pero si nos encontramos en el momento menos indicado. Con personalidades diferentes, ¿podremos ser tan felices y estar tan enamorados como en el futuro? No lo sé. Tras leer atentamente su última publicación, vuelvo a la lista de chats y abro el perfil de Zephyr. La pantalla de chat estaba en blanco salvo por el mensaje que indicaba que lo había añadido como amigo correctamente. Y el saludo tentativo que le envié al volver. No tenía mensajes suyos. Tiré el teléfono y me rasqué la cabeza, irritada. La verdad es que no lo sé. Quizás para escapar de la realidad, me sumergí de nuevo en mis estudios. Trabajando incansablemente en el laboratorio. Zephyr no me ha contactado. Y no sé qué decir ahora. Nuestra conversación se congeló esa noche. Como si ninguno de los dos hubiera añadido una nueva persona a nuestras vidas. Introduciendo datos en la computadora. Me quité las gafas de seguridad. Giré la cabeza para tomar un descanso y beber agua. Vi a alguien asomándose por la ventana. Y casi se me cae la taza. ¿Por qué andas a escondidas? Al ver que era mi aprendiz, el escurridizo. Me reí y le abrí la puerta. ¿Qué te pasó? Pareces un fantasma. Con solo unos días de diferencia, el tipo que era fuerte como un toro estaba pálido y con ojeras. Como si alguien le hubiera drenado la vitalidad. Dudó. Luego me miró de arriba a abajo. Mayor. No te has metido en problemas, ¿verdad? Alguien te ha causado problemas. No tenías deudas y me convertiste en tu aval. Ni hiciste algo malo y me hiciste pagar. ¿Verdad? Negó con la cabeza como un tambor. No, Neva. Estoy bien. ¿Cómo pude hacer esas cosas? Se frotó las manos con nerviosismo. Bueno, señor. La gente siempre quiere pensar positivamente. No sé qué hay entre tú y Zephyr. Pero pueden hablarlo. No dejen que los ánimos los lastimen ni les hagan daño. Estaba desconcertado. ¿Qué? Zephyr vino a verme estos últimos 2 días. Me recordó con cautela que tuviera cuidado con la venganza. Enseguida me di cuenta de lo que Zephyr había estado haciendo. A primera vista, no había respondido a ningún mensaje. Manteniendo una actitud fría. Pero entre bastidores. A la mañana siguiente de su segundo encuentro. Descubrió que el asesor de mi compañero y yo éramos de la misma escuela y teníamos una relación muy estrecha. Fue directamente a su dormitorio a preguntar por mí. El pobre compañero ha estado aterrorizado estos últimos 2 días, y no quiere decir nada para no meterse en problemas. Pero también le preocupaba que pudiera acabar muerto en la calle. Dudaba. Aún así quería advertirme. Después de oírlo todo, me quedé atónito por un momento. Luego no pude evitar reír. Pero lo que dijo de repente me recordó algunas cosas que Zephyr dijo una vez cuando estaba exhausto. Mi yo de joven era susceptible. Una boca que no correspondía a su corazón, un tigre de papel. Luna. Si lo conoces, no te dejes engañar. No te rindas con él. En ese momento pensé que solo se arrepentía de no haberme conocido de joven. Pero ahora, de repente, recordando esto, negué con la cabeza. Además de la confianza que se reavivó en mí, también había algo extraño en ello. Parecía como si él ya supiera que algún día volvería al pasado. Hermana mayor. Mi aprendiz menor me hizo un gesto de preocupación con la mano. Volví en mí. No es nada. Nada. Le di una palmadita en el hombro. Ya te lo dije. Zephyr es mi futuro esposo. Al fin y al cabo, no me haría nada. Zephyr y yo aún teníamos un largo camino por recorrer. Él tomó la iniciativa. Ahora también. Es mi turno. Después de haber decidido jugar una partida larga con Zephyr, estaba menos ansioso. En ese entonces acababa de ser admitido en la escuela de posgrado y estaba extremadamente ocupado.
Incluso el día que fui a buscar a Zephyr solo fue posible porque me había tomado una licencia. Así que incluso después mi aprendiz junior vino y confirmó mis ideas. Aún no tenía suficiente tiempo libre para ir a buscarlo. Pasé medio mes seguido en el laboratorio. Y en WeChat le enviaba un mensaje cada vez que me acordaba. Sin importar si respondió o no, y dejé mi teléfono a un lado y me concentré en mis experimentos. Antes de renacer. Mi rendimiento académico ya era bueno, después de años de perfeccionar mis habilidades en el laboratorio. Comparado con antes. Estaba mejorando y era capaz de hacer más. Valoraba a Zephyr. Pero no tenía sentido sacrificar una mejor versión de mí por él. Quizás por esta actitud tibia. Además del incidente anterior en la carrera que dejó a Zephyr sin nada que hacer. No lo buscaba a menudo. Pero él tomó la iniciativa de encontrarme. El día que iba a mitad de mi experimento, Zephyr me envió un mensaje vago. Hoy hay una carrera. Sabía a qué se refería, pero fingí no entender y respondí con un signo de interrogación. Guardó silencio un rato. Y el indicador de escritura aparecía y desaparecía. Sostuve mi teléfono. Como si pudiera verlo rechinar los dientes tras una pantalla, enojado pero sin querer rendirse. Enredado e indeciso. ¿Crees que la última vez me ganaste en el juego de bateo? Esta vez tengo un auto nuevo. Sin duda te ganaré. Bajo su apariencia juvenil, Zephyr seguía siendo el mismo Zephyr. Podía leer fácilmente el significado de sus palabras y comprender los hábitos que se escondían tras cada una de sus acciones. En el futuro. Siempre me cuidó. Ahora que los papeles se han invertido. Finalmente entendí por qué a Zephyr le encantaba molestarme tanto en el futuro. Porque es muy divertido. Sonreí y respondí con un emoji de pulgar hacia arriba. Aunque mi cuerpo era desconocido, los años de experiencia en carreras acumulados en mi memoria me permitieron vencer fácilmente al Zephyr con un coche nuevo una vez más. Su amada afición fue derrotada una vez más. Frunció el ceño. Dio varias caladas a su cigarrillo. Regañó a sus amigos que estaban detrás de él, quienes dijeron que simplemente tuve suerte. Y luego me extendió la mano. Sí que sabes conducir. Te reconozco como amigo. Agitó el cigarrillo con pereza. Aunque ya sabes mi nombre, presentémonos oficialmente. Soy Zephyr. Soy Luna. Estreché la mano que una vez tracé con amor en cada nudillo. Sonriendo. Me alegra ser tu amigo. Esa carrera me permitió entrar en el círculo social de Zephyr y finalmente comprender el secreto del pasado que siempre tuvo para mí en el futuro. Porque me salté un curso. Aunque Zephyr era 2 años mayor, apenas cursaba el penúltimo año de universidad. Su madre falleció por enfermedad a temprana edad. Y en su último año de preparatoria, después de que su padre tomara el control de la empresa, trajo a casa a un niño solo unos meses menor que Zephyr y se casó con una nueva esposa. Zephyr enloqueció de ira. Peleó con su padre, pero nunca ganó. Si no fuera por las acciones que le dejó su madre. Quizás lo echaron de casa. El otrora mimado niño mimado se vio obligado a elegir una universidad lejana. Lejos de casa. Y se dio por vencido. Su padre malcrió al hijo ilegítimo y se conformó con descuidar a Zephyr durante varios años, dejándolo caer en la ruina. Comparado con mi ajetreada vida estudiantil, Zephyr era prácticamente un holgazán. Más bien un delincuente. Con dinero en mano. Guapo. Y de naturaleza generosa. Y no salió a pelear ni a hacer nada malo. Simplemente se entretuvo. Por lo tanto, muchos hombres y mujeres rodeaban a Zephyr. Lo adulaban y lo adulaban. Escuchar tanta dulzura solo lo confundía y lo dejaba más perdido. Este pasado casi decadente ciertamente no era un espectáculo agradable. Cuando estaba en la universidad, me concentré en mis estudios. Y el resto del tiempo lo pasaba lidiando con esos idiotas. Así que no me preocupaba por otros asuntos escolares. Y Zephyr siempre se preocupaba por su imagen delante de mí. Rara vez menciona el pasado. Así que esta versión de Zephyr fue realmente la primera vez que lo entendí. No tenía mucha experiencia persiguiendo a alguien. No era bueno con las palabras.
Y estaba ocupado con las tareas escolares. Así que, después de familiarizarme, yo que se suponía que debía perseguirlo, terminé encontrándolo con menos frecuencia que él a mí. Nuestras conversaciones de WeChat eran casuales y dispersas, pero siempre respondidas. Cuando estábamos juntos, a veces olvidaba que éramos solo amigos y inconscientemente hacía discusiones íntimas o hablaba sin pensar. Pero enseguida reaccioné y me detuve a tiempo. Zephyr me miró de forma extraña varias veces. Pero al final nunca dijo nada. Fingió que no había planeado decir nada. Y seguíamos como siempre. A menudo sentía que nos acercábamos poco a poco. Pero a veces, de repente se distanciaba un poco. Rompía la frágil intimidad y volvía a la normalidad. Después de un tiempo, incluso empecé a dudar si me lo estaba imaginando. Quizás solo sentía curiosidad porque me atrevía a hablar con valentía en nuestro primer encuentro y luego con calma, seguimos siendo amigos. Algo a lo que no estaba acostumbrado, ya que estaba acostumbrado a ser consentido y competitivo. No importaba lo que Zephyr sintiera por mí. Con el tiempo nos fuimos conociendo mejor. Esos hermanitos. Que siempre andaba por ahí y empezó a tener problemas conmigo. Porque Zephyr nunca me ganaba en las carreras. Se obsesionaba con que me uniera a él. Pero cada vez que sugerían salir a jugar o a tomar algo, él mostraba poco interés. Yo estaba ocupada con mis experimentos y no tenía tiempo para descontrolarme con él. Pero tampoco quería que perdiera el tiempo. Así que lo frené en su obsesión por las carreras. Intenté que fuera a clases con seriedad en lugar de faltar a clases y meterse en problemas. Sin las generosas delicias de Zephyr, los días de comer y beber a lo grande habían terminado. ¿Cómo podría aceptarlo? Además, como el supuesto recién llegado. Nunca demostré que comprendía sus indirectas. Nunca socialicé con ellos. Tampoco intenté complacerlos. Así que su resentimiento hacia mí se hizo cada vez más fuerte. Después de un tiempo, al ver que Zephyr y yo aún manteníamos una distancia fría, ya no podían contenerse. Una vez, en una cena, llegué tarde porque mi supervisor me retuvo. Algunos en la mesa se tomaron un par de copas y se pusieron un poco borrachos. Empezaron a burlarse de mí con sarcasmo cuando llegué. Oye, ¿no es Luna una buena estudiante de la universidad? Siempre ocupada estudiando y esforzándose por superarse. ¿Qué hace en un lugar como este? Mejor vámonos. Mejor vámonos. Antes de que pueda reaccionar. Uno de ellos exageró la expresión y dijo, lo olvidé. Luna Adef, ¿te gusta Zephyr? Esta tortuga dorada aún no ha sido capturada. Así que no puedes rendirte tan fácilmente. Los demás en la mesa estallaron en carcajadas maliciosas. Me quedé paralizado. E instintivamente miré la reacción de Zephyr. Parecía sorprendido por la repentina escena. Fruncí el ceño. Y maldije a la persona en voz baja con disgusto. Respiré con más tranquilidad. Pero quizá porque el alcohol les había nublado la mente. Quienes siempre adulaban a Zephyr no se callaban a pesar de su rostro frío, incluso alzaban la voz. No me equivoco. Un estudiante pobre como él simplemente es de una clase diferente a la nuestra. Si anda por aquí, no es gratis. El rostro de Zephyr se volvió completamente frío. Agarró a ese tipo por el cuello y lo levantó. Si no aprendes a callarte, puedo callarte yo mismo. El chirrido de una silla al rascar el suelo lo detuvo todo. Aunque Zephyr parecía delgado, su cuerpo estaba firme gracias a un largo entrenamiento. Lo sujetó como si fuera una chica. El otro forcejeó varias veces, pero no pudo soltarse. Incluso el que no estaba tan borracho de repente despertó por completo. Estaba muerto de miedo. Temí que le pegara y grité. Le agarré el brazo. Zephyr. Al oírme apretó los dientes. Soltó su agarre. Y dejó que el hombre cayera de nuevo en su silla. Ignorando a los demás, intentó intervenir. Agarró su chaqueta con una mano. Mi muñeca con la otra. Y salió sin mirar atrás. Solo cuando llegamos al estacionamiento junto al coche, Zephyr me soltó la muñeca y encendió un cigarrillo. ¿Eres tonta?
¿No sabes cuándo callarte cuando te insultan? Te ayudé a darle una lección y me detuviste, refunfuñó y luego añadió, intentando disimular. No te voy a defender. Quienquiera que haya sido insultado hoy, me pondría furioso. No sabía que esta gente fuera así. Negué con la cabeza. ¿Y qué? He oído cosas peores. Debido a la diferencia de nuestros antecedentes familiares, aunque nuestra relación en el futuro sea bien conocida, la gente inevitablemente dirá tonterías. En comparación con los estudiantes que aún no se han integrado a la sociedad, lo que dicen esas personas es mucho peor y más hiriente. Estos ataques ya no me inmutan. En ese momento, aunque Zephyr se estaba dejando llevar, su esencia no había cambiado. Zephyr. No tienes por qué meter la pata por culpa de esta gente. Golpear a alguien te lleva a la cárcel. Fumaba. ¿Y qué si voy a la cárcel? En 2 días salgo. Aunque mi viejo lo supiera. No le importaría. Esos años estancados en la euforia se sintieron como una adolescencia tardía, rebelándose por la atención de su familia, pero cada vez más decepcionada. De repente me sentí afortunada de haber conocido a Zephyr en su peor momento. Aunque vernos antes pudiera separarnos, de verdad quería que estuviera bien. Me importa. Lo interrumpí. Zephyr. Me importa. No vale la pena que actúes así. De repente se atragantó. La ceniza ardiente le cayó en la mano. Pero no reaccionó. Solo me miró con extrañeza. Me acerqué más. ¿Qué pasa? Sintiendo mi cercanía. Zephyr retrocedió rápidamente y tosió un par de veces. Tras un momento de silencio. Terminó rápidamente su cigarrillo y murmuró, ¿a quién miras? Su voz era apenas un susurro. Lo oí débilmente e intenté confirmarlo con un suave ¿eh? Pero Zephyr parecía no haber dicho nada. Abrió la puerta del coche y se sentó en el asiento del conductor. ¿Sigues con hambre? Comamos en otro sitio. Golpeó el volante con impaciencia. ¿Vienes o no? Si no. Los dejo aquí. Luego hizo como si estuviera arrancando el coche. Probablemente para compensar el trato de Zephyr. Ese grupo eligió un restaurante caro y lejano. Y era difícil conseguir un taxi. Temía que me dejara atrás. Así que me apresuré a subir al coche. Ah, por cierto. De repente lo recordé. Aquella primera vez que nos vimos. Si perdía la carrera. ¿De verdad me harías bajar 3 veces? A los demás también les haces eso. Zephyr me miró. ¿No te das cuenta cuando bromeo? Aunque ganara, no te avergonzaría. Te dejaría en paz en secreto. Después de todo ese caos, Zephyr fue cortando gradualmente lazos con ese grupo y dejó de correr y beber sin control todos los días. Aunque no era un solitario. No era de los que se llevaban bien con cualquiera. La gente de la universidad era mundana, pero aún no se habían integrado del todo en la sociedad. Así que aunque Zephyr tuviera algo de dinero, quienes no querían tratar con él no lo aceptaron de repente por esa razón. Una vez que cortó lazos con ellos, su círculo se despejó al instante. Y empezó a buscarme con más frecuencia. Cuando le pregunté por qué durante una carrera, me dijo: no soy tonto. Ya veo que esa gente solo me usaba como mina de oro. Sus manos tamborileaban impacientemente sobre el volante. Pero eran muy habladores. Y no eran malas personas. Así que fingí no darme cuenta. Ahora me doy cuenta de que ni siquiera saben hablar bien. Y los juzgué mal. ¿Por qué iba a dejar que me molestaran? Terminó de hablar. Luego me miró de pies a cabeza, como si me examinara. Ahora que lo pienso, si no te hubiera visto antes en Ciudad Jin. Casi sospecharía que te envió el abuelo. En ese momento, la expresión de Zephyr cambió. Y se contuvo para no decir más. Para cuando Zephyr y yo nos casamos, su abuelo ya había fallecido hacía varios años. Zephyr rara vez hablaba de su juventud. Así que solo conocía fragmentos del anciano por sus propios relatos. Su madre había sido enfermiza desde la infancia. Y después de dar a luz, permaneció postrada en cama.
Su padre casi nunca estaba en casa. Casi nunca se le ve. Fue criado prácticamente solo por su abuelo, aparte de su madre. El abuelo era la única persona que realmente se preocupaba por Zephyr. Lo que más lamentaba era no haber podido verlo por última vez antes de morir. Ni haber estado presente durante sus últimos días. Honestamente, todavía no entiendo por qué reencarné aquí. Pero al menos quiero hacer todo lo posible para ayudar a Zephyr, tal como apareció en mi año más oscuro y me dio fuerzas para seguir adelante. Pensando en esto, sentí como si me aferrara a una llave crucial. Pero la sensación se desvaneció con la misma rapidez. Pronto, el suspiro de la ley. La urgencia de Zephyr por empezar a conducir me devolvió a la realidad. Y no pude recordar nada más. En los días siguientes Zephyr se concentró por completo, dedicándose por completo a sus estudios y negocios. Antes de llegar a AACI, influenciado por su pasado familiar, había incursionado en algunos proyectos e inversiones. La suerte le acompañó. Ganó bastante dinero sin saber muy bien lo que hacía. Pero después de darse un capricho, dejó que esas inversiones se redujeran a nada. Apenas pudo mantener los proyectos. Una vez que cortó esas malas influencias, fue como si de repente encontrara su motivación. Más ocupado que nunca. Le enseñé a Zephyr las estrategias y perspectivas empresariales exactas que desarrollaría en el futuro. Dado que era inteligente por naturaleza. Y estos eran, en esencia, los procesos de pensamiento de una sola persona, rápidamente compensó los años de abandono con un poco de esfuerzo. Nunca preguntó por qué alguien como yo, de origen común y corriente, sin experiencia empresarial ni académica, era tan hábil para manejar situaciones con las que incluso él tenía dificultades. Después de terminar mi tema de investigación actual y demostrarle mi valía a mi asesor. Incluso me uní a los laboratorios varios años antes que en mi vida anterior. Siempre que teníamos tiempo libre, comíamos juntos. Y yo le hacía bromas. ¿Cuándo te vas a casar con el Che? No olvides enviarme una invitación. Aunque ya se había puesto serio. Zephyr se sonrojaba levemente al recordar lo informal que fui cuando nos conocimos. Luego apartaba la mirada tímidamente. ¿Casarse con Che sin certificado? ¿Qué sentido tiene? Tiró de su cuello, ya muy abierto. Me miró con cautela. Probablemente no recibirás una invitación mía, no te la enviaré. Todo parecía ir por buen camino. Pero justo cuando sentía que estábamos a punto de romper esa última barrera, Zephyr de repente empezó a evitarme. Su respuesta se ralentizó drásticamente. Incluso en persona. Era como una almeja en completo silencio. Imposible arrancarle palabras. A diferencia de antes, cuando a veces se mostraba un poco frío. Esta vez sentí que su entusiasmo inicial por mí se había desvanecido por completo. Ya no me invitaba a las carreras ni hablaba de negocios conmigo. ¿Qué demonios hice para molestarlo últimamente? No pude evitar preguntarle en el chat. Nada. Respondió al instante. Pero cuando insistí en que me diera una razón, Zephyr desapareció con la misma rapidez que una piedra hundiéndose en el mar. Sin dejar rastro. Durante un mes entero. No pude verlo. Una vez. Salí con mis compañeros de piso. Unos viejos amigos de Zephyr, que habían quedado aislados, vinieron a provocarme. Dijeron que Zephyr y yo éramos de mundos diferentes. Y era normal dejar de contactarnos una vez que se desvanecía la novedad. Siempre me había inquietado conocer a Zephyr tan joven. Además, mi investigación no iba bien. Y mi frustración me hizo recaer en viejos hábitos. Fui a un bar a ahogar mis penas. Pero sobreestimé mi autoconfianza juvenil ante el alcohol. Sin esos años caóticos de conocer a gente sin escrúpulos. Y sin las sesiones de bebida perfeccionadas junto a Zephyr. Estaba un poco mareado después de apenas un tercio de lo que solía beber. Bajo la influencia del alcohol. Toda idea de reencarnación se desvaneció. Mi mente estaba llena solo de cuánto amaba a Zephyr, de cómo nunca nos habíamos sonrojado durante nuestra relación. Y ahora que estábamos casados, me estaba dando la espalda. La ira y el resentimiento me invadieron. Después de 2 copas más me sentí mareado y aturdido.
Tomé mi teléfono y llamé a Zephyr. En cuanto contestó, solté algo. Bastardo. El silencio se prolongó antes de que dudara. Luego dijo. ¿Luna? ¿Dónde estás? No percibí la preocupación en su voz. Solo su inexplicable frialdad de estos últimos días. Se me saltaron las lágrimas mientras pensaba. Prometiste serme bueno para siempre. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y ahora has cambiado así. Dijo Zephyr. Luna. ¿Sabes que soy yo? Olvídalo. ¿Estás borracho? Dime dónde estás, voy a buscarte. Entre la música ruidosa seguí divagando. La frustración de estar tan cerca de mi amor y no poder ser cariñosa estalló bajo la influencia del alcohol. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me quedara dormida. Pero Zephyr apareció ante mí. Parecía apresurado y fuera de lugar. El pelo estaba hecho un desastre. Su rostro estaba resfriado. Su expresión feroz se suavizó solo al verme sentada ilesa en la esquina del bar. Luna. Agitó la mano frente a mí. ¿Aún me reconoces? Levanté la vista y lo miré. Sí. Eres mi novio. Mi marido. Lloré desconsoladamente. ¡Qué imbécil! ¿Por qué ya no me quieres? No hace mucho. Prometiste que viajaríamos juntos. ¿Por qué de repente te has distanciado tanto? Zephyr no dijo nada. Pero me tendió la mano para estabilizarme. Temía que me cayera. En mi confusión. Me pareció verlo apretar los dientes, con el rostro ensombrecido mientras murmuraba furioso, ¿qué demonios me has hecho? A la mañana siguiente me desperté en el hotel. Zephyr me había dejado un mensaje. Me decía que lo buscara cuando despertara. Mientras recordaba las palabras de la noche anterior, cuando estaba borracho. Un dolor de cabeza me abrumó. Me aferré a la manta gimiendo de dolor. Después del arrebato, no le di más vueltas. Decidí contárselo todo a Zephyr. Después de todo, no era un secreto que pudiera ocultarse para siempre. Con mi decisión tomada. Le envié un mensaje a Zephyr diciéndole que quería verlo. No pasaron más de 10 minutos. Llamaron a la puerta. Al abrirlo encontré a Zephyr allí de pie. Sus ojeras eran prominentes y su rostro estaba tormentoso. Nos quedamos mirándonos con torpeza un buen rato antes de hablar al unísono. Zephyr, tengo algo que decirte. Tengo algo que preguntar. Nos miramos. Y cedí primero. Ve primero. ¿Por qué no entras y te sientas un rato? El rostro de Zephyr se ensombreció aún más. Su pecho se agitaba violentamente. Abrió la boca varias veces. Pero parecía incapaz de organizar las palabras. Me miraba con vacilación. Finalmente no había satisfecho mi ansiedad. Justo cuando estaba a punto de hablar, me preguntó en voz baja. ¿Quién te crees que soy exactamente? Fruncí el ceño. Confundida. Pero una vez que empezó. Ya no dudó. Luna. He querido preguntarte desde que nos conocimos, ¿a quién ves realmente a través de mí? ¿De quién soy un sustituto? Lo admito. No soy ningún santo. Pero no quiero ser el sustituto de nadie sin motivo. ¿Quién te crees que soy exactamente? De repente. Todos esos momentos fríos y evasiones de los últimos días encontraron su respuesta. Zephyr no tenía los recuerdos que yo guardaba. Estaba seguro de que amaba a Zephyr en el pasado. Presente. Y futuro, todos parte de un mismo todo. Lo sabía, lo sabía. Pero Zephyr no lo hizo. Su ansiedad provenía de mi inexplicable amor. De mi vacilación. Estaba intranquilo por mi inseguridad. Había tenido miedo. Demasiado impaciente para verlo con claridad. Supuse que me amaría como yo lo amaba. Olvidando que el Zephyr que tenía ante mí no tenía por qué favorecerme de esa manera. Lo siento. Dije con culpa. Para evitar malentendidos. Añadí rápidamente. Pero puedo decirte honestamente que no estoy mirando a través de ti a otra persona. Te estoy mirando a ti. Tú eres tú.
No es un sustituto para nadie. Amo el Céfiro del presente tanto en este momento como en los momentos futuros que están por venir. Justo cuando estaba a punto de explicar mi renacimiento, Zephyr la interrumpió de repente con una risita. ¿Luna? Tan ingenua parezco. ¿Qué mentiras intentas contarme? Si no me vas a explicar, no quiero preguntar. Zephyr se burló. Vamos a tranquilizarnos un rato. Zephyr no me creyó. Ya habíamos estado en una especie de guerra fría. Después de esta conversación, la sensación fue aún más fría. Aunque seguíamos en contacto por internet, ambos estábamos muy ocupados, pero su proyecto se estancó. Y mi experimento llegó a una etapa crítica. Estábamos muy ocupados con el trabajo. Apenas encontrábamos un momento para vernos. No encontraba el momento adecuado para verlo y hablar seriamente de esto. Además, quería aprovechar este tiempo para ajustar mi mentalidad y prepararme mejor para enfrentar a Zephyr. Planeaba esperar a que mis tareas y sus asuntos terminaran antes de dedicar un buen rato a aclarar nuestros malentendidos. Pero antes de que pudiera ir con él, Zephyr vino a mí. Esa noche. Tras terminar el experimento, me quedé junto a la puerta del laboratorio. Busqué las llaves en mi bolsillo mientras revisaba los mensajes. Me preguntaba cómo invitar a Zephyr a una charla formal. Antes de terminar de escribir, alguien apareció a mi lado, bloqueando la luz del techo. Pensando que era uno de los compañeros insistentes que me habían estado persiguiendo últimamente. No levanté la vista e instintivamente intenté cerrarles la puerta. Ya te dije que no me interesa. Luna. La puerta estaba bloqueada. Era Zephyr. Mejillas sonrojadas. Orejas rojas. Y las comisuras de sus ojos se tiñeron de rojo. ¿Cansado de mí? Apestaba a alcohol. Apoyado en la puerta, tarareando. Cuando nos conocimos, dijiste que serías mi futura esposa. ¿Por qué te aburriste tan rápido de mí? ¿Por qué ya estás cansada de mí? Extendió la mano para tomarme, pero parecía borracho. Solo logró agarrar la manija de la puerta a mi lado. Me da igual. Eres mi esposa. No importa a quién mires. Me da igual. Me gustas. Luna. Esposa. No puedo vivir sin ti. Si no me persigues, yo te perseguiré. Zephyr llevaba la misma ropa que la primera vez que nos conocimos. El hombre que antes parecía un personaje excepcional y arrogante ahora parecía vulnerable y lloroso. Solo quería aferrarse a mí. Se ablandó. Incluso sin escuchar del todo mi explicación. Inclinó la cabeza primero y dio un paso hacia mí. Aunque intentó afirmar que esas palabras eran solo palabras de borracho. Sabía lo que significaba la verdadera borrachera para Zephyr. La tolerancia de una persona puede cambiar con el tiempo. Pero su comportamiento al estar borracho no. Temía que aún estuviera sumido en la duda. Tenía miedo de no encontrar la salida. Así que construyó un escalón para que yo lo bajara y lo colocó con cuidado delante de mí. En efecto. Amaba de verdad a Zephyr. No podía decir nada más que cosas buenas. Sin embargo, aún no había encontrado la oportunidad de explicar mi renacimiento. El primer día que empezamos a salir oficialmente, Zephyr recibió una llamada de casa. Su abuelo había estado en estado vegetativo. Había despertado. Todos pensaron que se debía al tratamiento en curso. Y Zephyr sentía lo mismo. Había estado alejado de su familia durante años. Vivía solo y albergaba un profundo resentimiento hacia su padre. Zephyr se alegró, pero solo hizo una breve videollamada con unas palabras de consuelo. Sin mostrar intención de volver. Pero sabía que el abuelo de Zephyr estaba viviendo un tiempo prestado. Y si Zephyr no regresaba ahora, se arrepentiría para siempre. Vuelve a verlo. Dije. Tomándole la mano. ¿No quieres que el abuelo me conozca? Zephyr dudó. Habrá muchas oportunidades más adelante. Le ofrecí una salida. Y quiero ver al abuelo. ¿De acuerdo? No veré a nadie que te caiga mal. Solo iré a ver al abuelo. En fin.
Zephyr me llevó en un vuelo de regreso a la capital. Hacía mucho tiempo que no estaba en casa. Durante el viaje de 3 horas. Zephyr estaba inquieto. No podía calmarse. Afortunadamente, después de haber cumplido con su sueño. De lo contrario, viajaríamos en clase ejecutiva. Con su constante inquietud, seguramente habría terminado discutiendo con el pasajero de al lado. Cuando volvió a abrir el teléfono, lo pasó sin rumbo antes de cerrarlo. Me incliné y le tomé la mano. Zephyr se calmó al instante. Me devolvió el apretón de la mano, dejándome apoyarme con más comodidad en él. Zephyr no le había dicho a su familia que volvería a casa. En cambio, me llevó directamente al hospital donde su abuelo lo había llevado a visitar al anciano. Aunque el cuerpo del anciano ya estaba envuelto en un aura de muerte, sus ojos se iluminaron al ver a Zephyr. Aunque Zephyr no se volvió elocuente de repente. Ante su abuelo. Hablaba despacio, tropezando con las palabras. Con dificultad para expresar su preocupación, el anciano sonrió. Miró primero a Zephyr. Luego me miró parado cerca. Cuando Zephyr ya no pudo más, el anciano le estrechó la mano. Sabía de los problemas de su hijo y su nieto. Sin embargo, no intentó mediar, solo logró pronunciar con voz ronca: Zephyr. Cuando me vaya. Has trabajado duro. En el 7º día de Zephyr en Ciudad Jin. Su abuelo falleció silenciosamente. Ya de edad avanzada. Tras años en estado vegetativo, su salud solo empeoró y se precarió. Cuando despertó brevemente, su instinto de supervivencia lo impulsó a ver a su familia por última vez, un milagro inesperado del destino. El abuelo de Zephyr le dejó todas sus acciones en su testamento. El último miembro de la familia que realmente se preocupaba por Zephyr había fallecido. Su padre y su hermano menor estaban envueltos en disputas por las acciones. Solo aparecí en el funeral y luego perdí el interés. Esa noche solo Zephyr y yo nos quedamos en el salón matutino. No supo cuántas veces lloró en secreto. Con los ojos rojos y vacíos, miraba el ataúd. Temía resfriarse. Le puse una chaqueta encima. Zephyr giró lentamente la cabeza y me agarró la mano. Luna. Gracias. 14 Zephyr y yo nos quedamos en Ciudad Jin casi medio mes antes de irnos. Durante ese tiempo, el padre de Zephyr lo presionó persistentemente para que entregara las acciones. Primero con amenazas y sobornos. Luego, al no tener éxito, recurrió a apelar a los lazos familiares. Zephyr se rebeló una vez, desesperado por la aprobación de su padre. Pero tras presenciar este amor condicional ofrecido a cambio de dinero y poder, ya no lo quiso. Tras liberarse de esa trampa emocional, reexaminó con calma a la familia y descubrió algunos detalles sospechosos sobre la muerte de su madre. Así que una vez resuelto todo lo urgente, Zephyr apenas esperó antes de regresar conmigo a la preparatoria A. Empezó a aferrarse más a mí y se volvió más reservado. Quise explicarle el asunto del renacimiento. Pero cuando las palabras llegaron a mis labios, una fuerza inexplicable me bloqueó. Me dejó sin palabras. A Zephyr no le importó. Lo sé. Dijo simplemente. Lo sé. Zephyr nunca fue ingenuo. Aunque quizá no fuera muy diestro en las relaciones sociales. Nunca fue tonto. Desde que regresé. No le he ocultado nada. Y dado lo que pasó, adivinó casi todo sin que se lo dijera directamente. Zephyr me atrajo hacia sí y me dio palmaditas en la espalda. Gracias por venir. De no ser por ti, podría haberme perdido hasta que el abuelo me lo pidió sin verlo por última vez. Habría sufrido profundamente y no habría tenido la fuerza para descubrir lo que sé ahora. Quizás me levante algún día. Quizás no. Pero al menos entiendo una cosa. Estaré atrapado en el fango por mucho tiempo. Luna. Gracias por sacarme de aquí. Gracias por amarme. 15. Empezando el último año. Zephyr centró gran parte de su atención académica en los negocios. Mantuvo las acciones familiares. Decidió no entrar en la empresa familiar Zephyr. En cambio, utilizó esas acciones como capital inicial para fundar su propia empresa. La cual, en menos de un año, se convirtió en una estrella del círculo.
También logré avances en algunos proyectos de laboratorio que estaban estancados, obteniendo resultados notables. Sin embargo, a medida que el negocio de Zephyr crecía, también crecían los conflictos entre su padre y su hermano menor. Incontables veces escuché a Zephyr ignorar las llamadas de su padre. Ignoró las insistentes insistencias para que se concentrara en los informes financieros. Aunque el negocio familiar Zephyr no era muy grande, ejercía cierta influencia en el círculo social de Jin. Ni siquiera el ataque deliberado a la empresa de Zephyr pudo detener su rápido crecimiento. Siempre había campos y oportunidades sin explotar. Pero después de que una mala decisión familiar provocara la caída del precio de las acciones, el padre de Zephyr lo llamaba con más frecuencia. Sus palabras insinuaban que quería que Zephyr volviera a casa a ayudar. Casi directamente le pidió que le entregara su empresa para que lo reconocieran como su hijo de nuevo. Zephyr no rechazó las llamadas, pero nunca respondió. Dejó que su padre se desahogara antes de colgar por aburrimiento. Quizás presentía que Zephyr se daba cuenta de verdades pasadas. Un día al salir del laboratorio y cruzar la calle, un coche se me acercó a toda velocidad. Un guardaespaldas cercano me apartó justo a tiempo. Aunque no me golpeó. Me golpeé la cabeza con fuerza contra un poste de electricidad. Me dejó inconsciente. 16 Vi al futuro Zephyr. Más precisamente, el Céfiro antes de conocer a mi yo futuro. Lo observé. Un día desperté impactado. Mirando su teléfono. Consultando la agenda. Buscando desesperadamente mi paradero. Esta imagen me resultaba familiar, no el futuro ni el pasado, sino el Céfiro de mi regreso. El Céfiro que me amaba con su conocimiento del futuro. Sin embargo, esto no era ahora, sino el futuro en relación con mi carril temporal actual. Como yo, al llegar a diferentes puntos temporales, decidió encontrar a su amada lo antes posible después de aclarar las cosas. Recuerdos de mi pasado pasaron ante mí a toda velocidad. La sorpresa de Zephyr se convirtió en confusión. Luego, comprendiendo. Finalmente rumbo a Stelmair. Esa mañana. Le habló a mi yo que aún no había regresado al pasado. Mi yo joven fue desollado y dijo cosas que no quería decir, un tigre de papel. Luna. Si lo conoces, no te dejes engañar. No lo abandones. Encuéntrame, Luna. Lo encontré. Fragmentos de recuerdos sobre el futuro pasaron fugazmente. Pero lo que más persistió fueron los momentos después de conocer a Zephyr y cada encuentro desde entonces. Al despertar, Zephyr yacía a mi lado. Sumido en un sueño profundo. No muy lejos. La televisión transmitía noticias sobre el arresto del padre de Zephyr por asesinato y fraude financiero. Suspiré y le di un suave toque en la cara. Se despertó sobresaltado de su sueño, levantando una cara desaliñada hacia mí. Luna. Estás despierta. Por fin estás despierto. Exclamó corriendo a llamar al médico. Solo después de enterarse de que mi chequeo no había mostrado ningún problema, se relajó y se sentó junto a la cama. Después de que el doctor se fue, nos quedamos mirándonos en silencio. Después de un buen rato, como si ya no pudiera contenerse, se tapó la boca y tosió 2 veces. Luna. Mientras estabas inconsciente. Pensé en tanto. Tartamudeando. Zephyr rebuscó en su bolsillo durante lo que pareció una eternidad antes de sacar un joyero. Al abrirlo encontré un anillo que había usado durante muchos años. Ahora, familiar de nuevo ante mí. Casémonos. Sonreí y extendí la mano. Sí. No supe cuánto tiempo pasó antes de comprender que lo volvería a encontrar y amar. Otra versión de mí lo esperaba. Esperando que me encontrara. El fin.